Hola, bienvenidos una vez más a Secretos Divinos en todo el mundo, en cualquier lugar de donde escuchen, a cualquier hora. Les mando un abrazo y les digo que pasen un buen día, ese es mi mayor deseo. Hoy vamos a estudiar algunas cosas relacionadas con la oración del justo también. Entonces la palabra tefilá, la palabra hebrea que no tiene una definición exacta en español, porque en hebreo es tefilá, pero se ha traducido como oración. Esto va más allá de lo que en Occidente entendemos por orar, ya porque el concepto de orar muchas veces es que se tiene a veces es ponerse de rodillas, cerrar los ojos, juntar las manos y pedir. Pero la opción de orar en hebreo es lehit palel, que viene de la raíz palal que se traduce juzgar. Esto es muy importante porque implica una cuestión que tiene que ver con una consecuencia positiva o negativa. Entonces, vamos a entender muchas cosas respecto a eso. Ahora, depende del contexto, se puede entender juzgarse a uno mismo o bien ser juzgado por otro. En español, la manera más sencilla de transmitir el concepto hebreo de tefilá o de oración es introspección. Ya es una observación interna de pensamientos y actos nuestros y un autoanálisis haciendo una investigación de nosotros mismos, ya introspección. Entonces tenemos que tener muy presente siempre que el objetivo primario de la tefilá o de la oración no es cambiar el corazón de Elohim, porque no es necesario y además eso es imposible, porque Él es perfecto, sino que es cambiar uno mismo. Es decir, muchas veces las oraciones que nosotros hacemos son de desahogo para liberar alguna energía negativa, pero que realmente no, digamos, surge el efecto, no surte el efecto que nosotros esperamos, porque a veces no esperamos nada, simplemente necesitamos desahogarnos, hablar con alguien. Entonces, por eso es que muchas personas que no conocen al Eterno no pueden estar sin sociabilizar, porque llevan, o sea, se cargan de energías negativas y luego van y hablan con los amigos, a veces incluso mal hablan de personas o de ellos mismos, y ahí se desahogan o pelean. Y entonces ya llegan a su casa un poco liberados. Los creyentes muchas veces hacen eso, pero con Elohim van y piden o van y se quejan de su familia. Y entonces eso pareciera que es una oración, pero yo les quiero decir que las oraciones la mayoría de veces son, como nosotros somos a imagen y semejanza de Elohim, a veces son para nosotros mismos. Porque en el momento en que manifestamos nuestros pensamientos y a través de nuestras palabras sacamos esos pensamientos, entonces tenemos un objetivo. Y decimos, yo le he pedido a Dios, yo le he pedido a Elohim que me dé algo. Yo le he pedido a Dios, a Elohim, que me cambie a este hombre, o sea, no por otro, sino que cambie su carácter. Yo le pido a Elohim que mi mujer entienda, no que sea tonta, pero que mi mujer entienda tal cosa. Yo aquí le pido a Elohim que mi hijo salga de los vicios. Yo le he pedido a Dios, yo le he pedido a Elohim tal cosa. Pero realmente lo que estás haciendo es una especie de plan, digamos, un poco no tan bueno, pero o sea, es decir, porque tendrías que plasmarlo por escrito con objetivos e indicadores de que esos objetivos se están cumpliendo. Pero es lo que estás diciendo, yo tengo como objetivo que mi hijo cambie. Entonces, esa energía la recibe tu hijo y puede ser que cambie. Porque si tú sigues orando, dice, entonces no es Elohim el que hace las cosas, Elohim lo hace todo. Pero Él espera que nosotros hagamos algo. Entonces, muchas veces la oración nos sirve como una actividad para, más bien como un plan, ¿ya? Entonces decimos, mi objetivo es que mi hijo cambie. Eso debería decir en un plan de trabajo, ¿no? Objetivo, que mi hijo salga del vicio tal, por ejemplo, o que mi hijo se levante antes de las 12 del mediodía. Y entonces haces esa oración, pero eh, esa oración te recuerda a ti que tienes que estarlo despertando. Y esa oración también te recuerda que tú tienes que estarle mandando mensajes antivicio. Entonces, al final el chico cambia, o el esposo o la esposa. Pero no es porque Elohim los haya cambiado. Lo cambió la oración, sí, pero fue porque hiciste una introspección, ¿ya? Entonces, o porque te pusiste un objetivo. Es decir, te pusiste a hacer algo, aunque sea en oración, a decirle a Elohim
que querías que tu hijo cambiara. Pero si tú no lo sacas con tus pensamientos y con tus palabras, posiblemente sigas en ese círculo y solo piensas cosas negativas de que él está en vicios, de que él no se levanta temprano, o que la mujer no cambia, o que el carácter no cambia, pero estás mascullando en tu mente, pero no estás haciendo nada. Simplemente estás como un hámster, ¿ya? Tu cerebro es como un hámster, dándole vuelta a la rueda. Entonces, eso hay que tener cuidado porque al final hay pensamientos recurrentes, a veces que duran años y décadas. Cuando una persona justa, pongo mucha atención a esto, a veces hay personas que sufren, ya le dicen, mire, yo le ayudo a los pobres, yo doy mis diezmos y mis ofrendas, yo trabajo duro, yo me esfuerzo por mi familia y siempre me vienen problemas. Entonces, cuando una persona justa pasa tribulaciones, no siempre, y no siempre va a estar así, ya atribulada. Entonces, cuando una persona justa pasa tribulaciones y se somete a la tefilá o a la oración, la mayoría de veces es porque donde habita esta persona está plagado de energías negativas, de tinieblas, que necesitan ser disipadas y se necesita la oración de un sadik, de un justo, para derrotarlas, para dar luz. Entonces, perdón, ninguna fuerza maligna puede derrotar a un justo. Sin embargo, lo atacan por medio de enfermedades. Son energías. A veces las enfermedades no son cuestiones, digamos, propiamente genéticas, sino que son, o sea, es decir, a veces hay energías que te debilitan y eso, obviamente, el debilitarte mentalmente te debilitan físicamente también o te hacen estar ocupado en ciertas cosas y comes a distiempo, no duermes bien o duermes poco y entonces eso te va a enfermar. Pero ¿quién causó eso? Las energías negativas que te estaban distrayendo y te estaban causando todo ese tipo de problemas. Pero eso también lo están haciendo porque tú eres como, es como un temor que te tienen, ¿no? Ven en ti una luz y ellos no la quieren cerca. Entonces están tratando de matarte o de convertirte a su religión, vamos a decir así, o sea, meterte pues en el pecado. Entonces ninguna fuerza maligna puede derrotar a un sadico, a un justo. Sin embargo, repito, lo atacan por medio de enfermedades, pleitos, tentaciones, etc. Y por eso el Eterno permite que sufra para que luche en oración y expulse las fuerzas del maligno. Entonces, no siempre, digamos, hay un propósito de las fuerzas del mal. Bueno, el propósito de las fuerzas del mal siempre es el mismo, derrotarte y llevarte al pecado, llevarte a la maldad. Pero a veces el propósito del Elohim es precisamente que pases por esa situación porque necesita que tú generes una fuerza y por decirte algo, una estadística o un historial de lucha espiritual para que los Sheidim sepan a quién se enfrentan y se vayan. Ya, te voy a explicar, te voy a poner un ejemplo de esto. Yo pasé, digamos, aquí, ¿no? En España, varios años, muchos, o sea, demasiados, pero luchando, o sea, ¿cómo se llama? Agobiado, porque aquí hay mucha entidad espiritual. Hay muchos simbolismos satánicos, hay muchos obeliscos. Por ejemplo, el símbolo de ¿cómo se llama? Del ayuntamiento es de unos lobos, del ayuntamiento donde yo vivo. Aquí en esta zona se llama Andra Maris. Entonces, se refiere al demonio, un demonio muy poderoso de esta región que se llama Andras, que el Adón lo reprenda. Entonces tienen nombres así demoníacos, ¿no? En euskera muchos, pero son nombres de demonios. Entonces yo he investigado varias cosas. Y aparte de ello, o sea, hay mucha blasfemia, o sea, la gente blasfema todo el rato, hasta los niños. No les quiero decir lo que dicen, pero son muy blasfemos. Entonces hay una contienda espiritual. Ahora, ¿qué les quiero decir? Yo pasé agobiado mucho tiempo y ya bueno, yo hacía publicaciones en varias redes sociales y me han odiado por eso y todavía me odian por andar haciéndola de evangelista, predicador, ¿no? Entonces, el caso es que lo que les quiero decir es que a mí me fui sometido a una presión horrible, o sea, horrible, como no tienen idea. Yo una vez estaba leyendo un libro, les estoy explicando el poder de la oración. Entonces, yo una vez estaba leyendo un libro, yo les digo que, pues, en mi país
ese tipo de cosas uno ni siquiera se las plantea, ni las piensa, ni las analiza, ¿no? Y en muchos países de América Latina, pues igual. Pero lo que les quiero decir es que yo estaba leyendo ese libro y en ese libro comenzó a dar características de una persona que estaba deprimida, en depresión profunda. Claro, yo nunca me planteé eso, yo sabía que estaba afligido, agobiado, etcétera. Y y en oración, lo más importante. Entonces, pero yo cuando leí ese libro dije, o sea, que yo estoy deprimido, profundamente deprimido, pero yo como, o sea, uno no va a un psicólogo, no va a un psiquiatra, porque uno ¿cómo lo resuelve? Con oración, con ayuno, con ir a la iglesia, con pedirle a los hermanos que oren por uno, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo estaba en oración, oraba 2 horas diarias, ayunaba los fines de semana, etcétera, y entonces pasé así durante años o meses, sin meses, años. Entonces que yo oraba, y pues yo no entendía por qué, la verdad. Hasta que ahora, digamos, en los tiempos posteriores, comencé a comprender que a partir de eso, lo que queda de mí en el recuerdo de esas entidades espirituales, blancas y negras, digamos así, ángeles y demonios, que la uno reprenda, o en el mismo Elohim, o en mi mismo subconsciente, es el hecho de que yo oré y que yo me entregué en oración y me conecté al Eterno durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Eso generó en mí, por decirles algo, una carga o una especie de currículum espiritual, ya una especie de subconsciente espiritual, una especie de energía subconsciente positiva o una energía divina, vamos a decir así, que me ha permitido, digamos, por ejemplo, crear canales de YouTube para predicar, hacer cosas que yo no pensaba hacer. Yo nunca pensé tener. Hay un canal, este canal se llama Secretos Divinos, pero hay un canal que se llama Keila Kadosh, Nelson Sánchez. Entonces ahí tengo más de 46,000 suscriptores, pero el punto, yo no pensé llegar a tanto. Hay un vídeo, por ejemplo, hay vídeos que tienen 250,000 visualizaciones, etcétera. Yo no pensé llegar a tanto. Pero claro, el poder de la oración me hizo, ¿cómo se llama? Como una especie de nacimiento nuevo, por decirles de alguna manera, ¿no? O sea, no como el nacimiento. Sí, pero bueno, quizás es por ahí que tiene que pasar el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, como es empezar de cero, ¿no? Entonces la oración te permite incubarte y luego renacer. Entonces, eh, el resumen de esto que estamos hablando es que al final las pruebas difíciles, si tú te pones a orar, te hacen más fuerte, te suben de nivel, a la vez que subes de nivel te eliminan capas de ceguera o de carnalidad, y entonces al final estás más cerca de Elohim y el objetivo y el propósito de Elohim se cumple mejor, el tuyo también, y el de las tinieblas se destruye o se debilita o simplemente te ven como dicen, no, con él al final es como decir, cuando tú oras también, pues te comienzas a formar más y comienzas a comprender mejor las cosas de las profundidades de las escrituras. Entonces la palabra se convierte en algo tuyo, en algo genético. Y entonces eso los Sheidim no lo toleran. Por eso es que ellos siempre te van a distraer a que no estudies, a que no ores. Porque tú te conviertes en algo mejor, subes de nivel y como te digo, se van rompiendo capas en ti de la carnalidad que tenías o de la ceguera espiritual o de la ignorancia. Y entonces eso hace que, por ejemplo, el ejemplo que te puedo poner es un niño que mira una sombra en su habitación y dice, déjame la luz encendida. Pero un adulto, como ya es un adulto, ya es maduro, ya pasó por todas esas experiencias, ya maduró, ya se rompió muchas capas de su, digamos, de su niñez o de esa ignorancia juvenil o de esa ignorancia infantil, vamos a decir, hablando espiritualmente, ¿no? Entonces ya se rompió. Él dice, apáguenme la luz y ciérrenme la puerta y ciérrenme bien las cortinas porque quiero descansar. Descansa en paz, ¿ya? Y por eso dice... que dice, porque en paz me acostaré y asimismo dormiré,
porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, pero un niño no, porque él todavía le falta aprender. Entonces, claro, si llega un ladrón y sabe que ahí hay un niño, lo asusta, pero si sabe que hay un adulto, él se asusta. ¿Ya? O tiene cierto resquemor de decir, aquí hay un adulto, o sea, no, esto es la habitación de los adultos, no tengo que hacer ruido, pero aquí en el del niño, pues me da igual, porque el niño es asustadizo. Entonces, así funciona la oración. En Salmos 34:19 dice así, la persona justa o el justo, dice, tendrá muchas aflicciones o sufre mucho, pero Yahweh lo rescata de todas ellas. Entonces, el concepto, repito, hebreo de oración, sin embargo, se define mejor por su palabra hebrea tefilá. Si tú estás sufriendo, ora. Si tú estás pasando por una situación, ora, haz introspección interna. Habla con el Eterno, haz esa recapacitación, analízate, autoanalízate, mira lo que tú puedes mejorar para que esa situación cambie y lo demás se lo vas dejando a Él. Pero lo importante es que te metas en oración. ¿Por qué? Porque puede ser que no puede ser. Lo más seguro es que hay algunas energías negativas que la única manera en la que van a salir de tu casa es por medio de esas oraciones que vas a hacer. No es haciendo una cosa, haciendo otra. Si ya pusiste mezuzot, o sea, en las puertas, si ya pusiste menorá en las casas, haces esto, haces lo otro, pero no estás orando lo suficiente, o eso no te funciona, es posible que no estés orando lo suficiente. Entonces, tienes que saber que el Eterno te quiere subir de nivel, pero para ello tienes que conectarte a Él, y esa es la oración. Recuerda que la oración no tiene tiempo. Si no, no podría llegar a Elohim. Por eso yo siempre les digo, tienen que orar por sus padres, sus abuelos, aunque estén muertos, bendecirlos y decirles que el Eterno les provea coches, casas, bendiciones espirituales, bendiciones. Y dice, pero si ya se murieron y murieron pobres, hazlo. ¿Por qué? Porque la oración no tiene tiempo. Si tú oras porque bendigan a tus abuelos, a tus bisabuelos, a tus padres, que les provea salud, que les provea buena genética, que les provea buena economía, te estás bendiciendo a ti mismo y a tus generaciones futuras. Incluso tú puedes bendecirte de forma, decir, bendice, Padre, a Ana dentro de 10 años, dale una buena casa, dale un buen coche, dale todas las comodidades, todas las cubiertas, todas las necesidades y más. Ya, dale un terreno para que siembre, que tenga sus propios animales. Ora por ti mismo, pero como que si fuese otra persona para dentro de 10 años. También, porque la oración, si tuviese tiempo, si estuviese limitada por el tiempo, no puede llegar a Elohim, porque Elohim no está limitado por el tiempo. Entonces, hay que hacer eso. Entonces, el significado principal del verbo lehit palel, que es lo que hemos visto, el verbo está detrás del sustantivo, es juicio propio, les había dicho juicio propio o introspección. Hebraicamente, repito, la tefilá es entendida como una introspección que resulta en la unión entre la criatura y el creador. Como un hijo se uniría con su padre. Ahora, es muy importante esto, pon atención otra vez. Tú puedes decir, la verdad es que no estoy tan mal, o sea, o te dicen, mira te dice tu marido o tu esposa, te dice, tú estás mal de la cabeza o estás mal porque actúas así y eso no le agrada a Elohim, y tú le dices, no, yo estoy bien, o sea, el Eterno me ama, bla, bla, bla. Entonces, pero cuando tú vas delante del Eterno, cuando vas en la oración, tú no vas y le dices, Padre, yo sé que yo estoy bien, yo sé que mi marido está mal. Ahí no puedes mentir. Es más, el mismo espíritu o tu misma conciencia te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Piensas que estás hablando con tu marido? No estás hablando con tu marido, no estás hablando con tus hijos, no estás hablando con tu madre, no estás hablando con tu jefe, estás hablando con Elohim. Y entonces ahí uno entiende y dice, perdóname, Padre. Yo sé que yo también tengo la culpa, yo sé que mi marido tiene razón y yo no lo acepto. Yo sé que mis hijos me dicen la verdad y yo no he querido entenderlo, Padre. Ayúdame. No a morirse ahí de autolástima y autoconmiseración, no, sino simplemente es tomar cartas en el asunto, hacer un plan de acción con Elohim a través de la oración y decirle, si yo estoy fallando. Luego tú te levantas y vas al choque con esas energías y te van a volver a decir lo mismo.
Entonces tú ahí verás que si tú les dices, sí, la verdad es que he analizado, he hecho una introspección y creo que tienen razón en esto, vamos a ir cambiando esto porque sí, no me gusta que me lo estén diciendo y creo que si puedo hacer algo, lo haré. La gente se queda con la boca abierta y dice, wow. Y dicen, bueno, que igual a mí me toca hacer lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque entraste en una conexión divina en donde no estás desnudo prácticamente, almática, espiritual y de todo tipo, ¿no? Entonces, eh, es la unión entre la criatura y el creador. Ahora, no es una sorpresa entonces cuando los discípulos del Mashiach, del Mesías judío, le preguntaron cómo debemos orar y él les enseñó que pedir asegurándose de dirigirse a su Rey Celestial. Entonces, repito, hebraicamente la tefila. Es que si escucharon el sonido de un timbre, tuve que ir a abrir, así que me quedé ahí en pausa. Voy a retomar el tema de que la tefila es entendida como una introspección que resulta en la unión entre la criatura y el creador, como un hijo se uniría con su padre, les decía, ¿no? Entonces, también quiero recalcarles, por ejemplo, la física cuántica actualmente está, digamos, haciendo estudios respecto a lo que se le llaman las realidades paralelas. O sea, paralela no significa, bueno, que sea para una persona específica, sino que, entonces, el caso es que, ¿qué es lo que, digamos, están investigando, ¿no? Pero que nosotros podemos ver, por ejemplo, en la escritura, o la gente que muere, o gente que ha ido fuera, digamos, del contexto terrestre, vamos a decir así, que es prácticamente, otra vez les digo, es el mismo contexto de la oración. La oración sale del contexto terrestre y va a un ser superior, en donde el tiempo no existe. Entonces hay gente que muere, su alma se sale, inmediatamente digamos, es llevada, vamos a decir así, o sea, o sale y va a su pasado, ya, o cuando está muriendo, sale el alma, ya cuando su cuerpo está casi muerto, sale y va a su pasado, atraviesa su niñez, su adolescencia, su juventud, su vejez, y va incluso a su futuro. Lo que pasa es que, digamos, bíblicamente o humanamente, nosotros lo entendemos como que fuese un tiempo, 1000 años, 2000 años, después aparecerá la resurrección de los muertos, etc. Pero eso en el contexto divino no existe, ¿ya? La gente, Adán, por decirles algo, nació hoy, ¿ya? Porque para Elohim solo existe yo soy, ¿ya? Yo soy. Entonces, existió hoy, todos nosotros existimos hoy, y todos nosotros morimos hoy, y todos nosotros pasamos por un juicio hoy. Porque a él, o sea, para él dice, no, es que pasaron 6000, 7000 años, 8000. Y él dice, para mí, o sea, no me hablen de tiempo porque yo no tengo esos límites. Esos límites se los puse a ustedes. Es difícil de entender, pero así funciona. Entonces, lo que sucede nuevamente es que se dice, o sea, según los cuánticos y según, digamos, lo que podemos interpretar por las oraciones, porque también cuando el Mesías va y les dice, yo no soy un Elohim de muertos, o sea, bueno, él dice, mi padre no es un Elohim de muertos, sino un Elohim de vivos, un Dios de los vivos. Y entonces, y también dice antes que Abraham fuese yo soy, etc. Entonces les está diciendo, las realidades del pasado, del presente y del futuro son paralelas. Si tú cambias tu pasado, cambias tu presente. Y si cambias tu presente, cambias tu futuro. Pero también, si tú en el pasado haces una cosa, cambias tu futuro. Pero tu futuro puede ser en este momento tu presente. Y tu presente, pues, se convertirá en tu pasado, en el futuro. Pero lo que significa en este caso, nuevamente les digo, es que tu pasado, o sea, es como verte en múltiples dimensiones, ¿ya? En múltiples dimensiones. Ya que todo lo que está sucediendo a la vez que tú estás haciendo, a la vez que tú estás comiendo ahora mismo, hace una hora o hace un año estabas pues trabajando y hace otro año estabas jugando y hace etcétera. Entonces son como para dimensiones múltiples. Entonces
Eh, Eso lo saben, digamos, los ángeles, porque para ellos es bien fácil trasladarse de un lugar a otro, no como nosotros, porque nosotros estamos limitados por el cuerpo. Entonces, pero la oración trasciende todo ello. Entonces tú cambias tu pasado orando por ti, orando por tus papás, orando por tus abuelos y perdonándolos cualquier cosa que te hayan hecho. Porque perdonar a tu papá, imagínate que tú dices, yo estoy bien resentida con mi mamá. Pero tú tienes, o sea, 23 cromosomas multiplicados están, o sea, es decir, la mitad de lo que tú eres es tu mamá, es parte de tu mamá y la otra mitad es tu papá. Entonces, si tú estás resentida con tu mamá, pues igual te duele algún nervio, te duelen los huesos, te duele la cabeza, aunque tu mamá esté muerta, ¿eh? Te duele todo, te duelen las coyunturas. ¿Por qué? Porque tienes resentimientos. Y eso, pero no tienes resentimientos con tu mamá, contra tu mamá, tienes resentimientos contra ti mismo o contra ti misma. Entonces tienes que borrar eso por medio de la oración. Bendice en oración. O sea, la oración es infinita. Entonces tú puedes orar todos los días por tu mamá, por tus abuelos, por bendiciones X, por bendiciones Y, total que, y después por ti, después por tu futuro, por tus hijos, etcétera. Entonces la oración es infinita. Entonces, el Mesías le preguntaron, ¿no? ¿Cómo deberían dirigirse al Rey Celestial? Y él les dijo, pues que deberían de decirle, Padre nuestro que estás en el cielo, o sea, o en los cielos. Entonces le está diciendo, ustedes tienen que entender que si Él está ahí arriba y ustedes están aquí abajo y ustedes están diciendo Padre nuestro, significa que ustedes vienen de arriba. ¿Me entienden? Entonces así funciona. Poco antes de eso también Yeshua les advirtió que evitaran el uso de repeticiones vanas que caracterizan enfoques paganos a la oración. Esto no significa que el Padre Nuestro no se deba repetir. Deberíamos de repetirlo todos los días. El Padre Nuestro no es una vana repetición, es una puerta, ¿ya? Es una puerta para entrar. No lo es todo, es una puerta para ir a pedir, ¿ya? Una puerta para ir a pedir. ¿Por qué? Porque el Padre Nuestro es el Mesías, ¿ya? De Él salimos, dice que en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, o sea, todo subsiste en Él. Entonces, si Él creó todo, Él hizo todo, si todo subsiste en Él, Él es nuestro Padre, ¿ya? Entonces, cuando hablamos con Él, pues nos conectamos a Él. En Isaías, en Yeshayahu, encontramos un texto curioso. Dice, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en la casa de mi oración. ¿Ya? Entonces, aquí lo tenemos en hebreo y la redacción dice, no mi casa de oración, sino en la casa de mi oración. En la casa de mi oración. ¿Cómo es eso? O sea, Elohim ora, Dios ora. Así dice aquí. Ya, en Isaías 57:6, también en Barajot 7a del Talmud también lo menciona. Ahora, ¿cómo es posible que Elohim o Dios se dedique a la oración y con quién? Ya, porque es una conversación. La respuesta está en entender que la oración en hebreo no es solo una sesión de solicitud. Ya, no es, yo le oro a un ser superior. No, le dices Padre Nuestro, no es ser superior, yo te pido que tengas compasión de mí. Cuando le dices Padre Nuestro, tú le estás diciendo, tú tienes la obligación de bendecirme, de darme, y yo tengo la obligación de honrarte como Padre y bendecirte también. ¿Me entiendes? Pero no es que solo Elohim nos bendiga. Nosotros decimos Baruch Hashem, bendito el nombre. Baruch Hashem Yah Elohim Sebaot, bendito sea el nombre de Yah Elohim, el Dios de los ejércitos celestiales. Eso, entonces lo bendecimos. Podemos bendecir a Elohim. Ese es el máximo privilegio que existe en nosotros. Y para eso también es la oración. Mira, si tú no tienes nada que decir en una oración, que es difícil, tienes que ser muy limitado. Pero bendice, bendito sea tu nombre, Padre, bendito. Baruch Hashem Yah Elohim Sebaot, bendito sea el nombre del Eterno, bendito sean los cielos que te sostienen, bendito sea tu nombre, bendito el nombre de tu Hijo, bendito seas. No tienes nada que decir, bendícelo. Saldrás supercampeón de esa oración. Entonces, en este caso es una reunión comunal entre Elohim y su Hijo. Cuando Él habla, cuando dice hagamos al hombre,
etcétera, ¿no? O sea, es una cuestión de oración, ¿ya? Está orándole a su hijo, ojo, van a decir, no, no puede ser, herejía, blasfemia. Es que la oración, no, ya les digo, es una introspección. Entonces, el Eterno dice que nosotros somos a su imagen y semejanza. David decía, bendice, se hablaba así, o sea, le hablaba a su hija. ¿Quién era su hija? Su alma. O su hijo, que era su cuerpo, le hablaba a su alma, también podríamos ponerlo así. Porque al final, si ustedes lo ven, cuando dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de esos beneficios, Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, pero se está hablando a sí mismo. ¿Ya? Pero el cuerpo es, digamos, el hijo y el alma o el espíritu de David es el padre. Igual que en Yeshua. Yeshua tenía un cuerpo y ese era el hijo, pero dentro de él estaba el padre. Entonces él cuando hablaba al padre, cuando oraba, hablaba al padre que estaba dentro de él, pero también que está en los cielos porque está en todas partes. Entonces, cuando se refiere al que está en los cielos es porque nos está indicando que tenemos que elevarnos, no porque Elohim necesita y dice, tienen que saber porque yo soy muy ególatra, que yo estoy arriba en el cielo, sentado en el trono y que no se les olvide. No, Él no necesita nada de eso. Lo que nos está diciendo es, recuerda que tienes que elevarte tu nivel, tienes que subir de nivel, tienes que dejar de pensar ya en andar ahí arrastrándote, ya a nivel uña. Tienes que subir a nivel uña de los pies, ya, o a nivel tierra de las uñas de los pies. Tienes que subir a ser cabeza. Tienes que subir. Porque dice, yo no tengo ningún problema con que la gente suba, siempre y cuando, o sea, reconozca su posición. Que yo creé todo y que todos son criaturas, aunque puedan estar aquí a mi lado. Pero yo no tengo ningún problema. Pero eso es lo que nos está diciendo. Entonces dice que es la casa de su oración. Por lo tanto, donde Elohim mismo o Dios se dedica a la introspección y al hacerlo se une profundamente con su pueblo, o sea, contigo. Ellos, a su vez, este pueblo, a su vez intercambian esta acción en sus propias oraciones y se unen con él. ¿Quieres unirte a Elohim? Ora. ¿Quieres cambiar tu presente? Cambia tu pasado con oraciones, cambia tu futuro. Ya, bendice, declara, profetiza cosas buenas en tu pasado, a tu familia, a tus padres, a tus abuelos. Dice, pero es que ya murieron y a mí me es difícil. Ten fe, en la oración no hay tiempo ni espacio, no hay dimensión. Es divina, la oración va directamente a Elohim. Entonces, tenemos que entender eso en secretos divinos. Así que, si quieres colaborar, pues puedes hacerlo. Si ya tienes una cuenta PayPal, puedes hacerlo a esta dirección, nelson.alexander.sa@gmail.com. Y si no, pues escríbeme un correo a esta misma dirección y yo te explicaré cómo puedes hacerlo. Así que muchas gracias, Toda Rabá, les agradezco de corazón, los quiero mucho, pórtense bien que es gratis, actúen con justicia, ámense los unos a los otros, oren por este inútil siervo, oren por todas las personas que miran estos vídeos. Hay muchas cosas por las cuales orar y la oración es poder, la oración es paz, la oración es abundancia y prosperidad. Los amo mucho, benditos sean ustedes todos. Amén.